Shalom, shalom, varones hermanos. Shalom, shalom por aquí. Gracias al Señor. Estamos en víspera del Rosh Hodesh. No, empezó a la medianoche. Empezó a la medianoche, correcto. El Rosh Hodesh. Y la situación mundial y los eventos de todos los países está por demás como una señal que habla Yeshua en cuanto a la pregunta que le hicieron en su segunda venida. Hay algo que quisiera tocar con ustedes, si es que ustedes tienen algo que decir, a ver, alguna aclaración, alguna pregunta. Les voy a dar primeramente el paso a ustedes para ver qué no entendieron, qué podemos. Si no hay ninguna pregunta, entonces comenzaremos nosotros por el lado de acá. A ver, mira. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún tema que quieran tratar? ¿Eh? No hay pregunta. No hay pregunta. Podemos continuar con el tema de los acontecimientos que están ocurriendo en estos momentos en el mundo. Ya. Está uno conmocionado. Sí. Que va a haber una tercera guerra mundial. Sí. No, yo le digo, la gente está en contra. No habrá ninguna tercera guerra mundial ahora. El mundo no va a ser destruido por el hombre. Y que no se alarmen por eso. Eso se va a acabar. Baruch Hashem. Ya, entonces seguimos. Bien, hay algo que yo quiero comentar con ustedes acá, de una pregunta que me hicieron, o traté de intervenir, no con una pregunta que me hicieron, traté de intervenir con una premisa que expuse delante de una congregación en estos días, y bendito sea el Señor. Hay algo aquí para ver los eventos, porque el evento de los últimos días comienza desde el Bereshit. Parece algo contrario. Parece que como si no ocurriera guerra ni situaciones en los días de Adán y su posteridad. En dos palabras, vuelvo a repetir, ¿por qué comienza esta guerra de hoy en día? ¿Cómo se la predeterminó o predeterminó históricamente? Pero para hablar de ello, hay que encauzarnos en la primera gran batalla que está explícita en Revelación capítulo 12. Es la primera gran batalla que da lugar a las batallas terrenales. Aquí en el libro de Revelación, capítulo 12, vamos a hablar de la primera gran batalla en la cual hoy en día los reinos de este mundo están peleando una batalla que simplemente hay dos elementos en juego: el error y la verdad. No podemos, aunque ustedes vean las situaciones políticas, económicas y geográficas en el mundo entero, se está peleando una batalla con ejércitos invisibles que no se ven, tanto de las tinieblas como de los santos ángeles que bajan del trono, y hay una pelea que da lugar a que los hombres estén inspirados a acometerse entre unos y otros. Es decir, cuando Herodes, cuando el niño Yeshua o cuando el ángel del pacto toma la naturaleza humana, vinieron los Kohabim o los estudiantes de las estrellas, como comúnmente le dicen los magos,
y le informaron que el niño prometido o el Mesías había venido. Ustedes conocen la historia. De pronto, Herodes formó una guerra de tal manera que se sintió inclinado a que si los magos hallaran a ese niño, que se lo informaran para ir a adorarle. Cosa por la cual era un comienzo de una batalla por un reinado particular. La interpretación herodiana simplemente que si el Mesías no nace de la casta de los herodianos y viene de una casta desconocida, que le quitaría el trono a la corte aragonesa y se formaría lo que nunca él esperaba, de que lo destronaran del trono de Jerusalén. Es decir, una guerra que comienza en un sistema religioso o entre la luz y las tinieblas. Y aquí en el capítulo 12 de Revelación, dice aquí en el texto 7, hablando de la mujer, es decir, de la simiente de la mujer que viene desde el Bereshit 3:15. La simiente de la mujer. Hay una expedición profética del capítulo 12 donde todas estas mujeres se funden en una y es simplemente el pueblo de el Señor. Navi, cierra el micrófono. Cierra el micrófono, Navi. Bien. La mujer que ustedes van a ver en el capítulo 12 no es totalmente simbólico. Simplemente es la mujer del Bereshit que la profecía o el creador le llama no Eva, le llama mujer. La simiente de la mujer no te está hablando de una persona y te está hablando de una persona al mismo tiempo, pero no le llama Eva. Porque el implemento de la batalla es entre dos simientes que aparentemente no se lo ve en el principio, pero ya estaba. Aquí en el capítulo 7, dice así del capítulo 12 del libro de Revelación. Versículo 7. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel o Mijael y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, que el implemento de una rebelión en los Hashamayim paró aquí en la tierra. Los eventos que vemos nosotros hoy en día no pueden colapsar y maravillarnos de un bando o del otro por el simple hecho de no conocer la historia de la palabra en cuanto a que estas batallas ya estaban descritas por la Torá y los profetas. Y Yeshua personalmente, en el libro de Lucas, referente a esta batalla, en el libro de Lucas, él va a hablar personalmente de la primera batalla en la cual en Mateo 24 y en el tiempo del fin le hacen la pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Es decir, que Yeshua retomó primeramente una gran batalla para que cuando vieran estas cosas por la pregunta pudieran determinar que simplemente es una batalla entre el error y la verdad. Aquí en Lucas, el capítulo 10, dice, retomando la batalla original, dice en el capítulo 10, el texto 18, dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Es decir, que el rayo, o esta fuente eléctrica como le llaman los científicos, no es más que la braveza, la crudeza y la crueldad
de quien no merecía estar más delante del Señor ni de sus santos ángeles. Es decir, que airadamente bajó a la tierra para fomentar la primera lucha que, vuelvo a repetir, es una encomienda entre la verdad y el error. Bien, pero ya Yeshua está hablando acá, antes de hablar de los eventos finales, está mirando que para entender las batallas que nos conciernen en estos días, tenemos que ir a la batalla original que comenzó en los Hashamayim. Una pelea de ejército entre Mijael y entre Hasatán, donde midieron sus fuerzas poderosas las tinieblas para implementar un golpe de estado en los Hashamayim que no se cumplió porque el ángel del pacto estaba armado de la armadura eterna por la cual ningún ser creado había visto jamás. Se sorprende Hasatán con toda su furia y toda su pelea y es arrojado a la tierra. ¿Qué hace en la tierra? Fomentar y dar lugar a los eventos de los últimos días. Es decir, que no podemos tomar una batalla a la ligera sin conocer la historia antigua. Es decir, que aquí la batalla principal de Adán contra el enemigo que dieron lugar a las batallas se confirma en aspectos de mandamientos del Señor. Es decir, el fundamento de la batalla de las tinieblas contra la luz es arrojar los mandamientos del Señor y pisotearlo para que el desorden se haga sentir en toda la historia humana. No lo logró, pero tomó una represalia más infernal. Si no podía destruir todos los mandamientos, atacaría a un solo mandamiento, en la cual se expone como lector de la Torá y adorador del Señor, cuando está dejándole una herencia a los hombres de pisotear un solo mandamiento. Estas guerras, por así decirlo, hermanos, están enmarcadas desde el principio. Ahora bien, hay algo que yo quiero compartir con ustedes. Esto es algo que hablé en estos días, pero ustedes no, me parece que no recuerdo haber compartido con ustedes esto. Mi pregunta es, ¿por qué se separaron Adán y la mujer? ¿Cuál es el motivo de su separación? Donde se encuentra a uno en el árbol de la ciencia del bien y del mal y al otro, comúnmente, como dicen, entretenido con la creación del Señor. El motivo por el cual es que ellos se separan. Hay muchos argumentos teológicos, argumentos espirituales, argumentos de muchas personas que le han dedicado y respetamos su posición intelectual, pero la verdad es la verdad. Bien. Es decir, ¿qué fue o el motivo de la separación entre el hombre y la mujer para que el originador de las batallas antiguas, presentes y lo que nos resta por los días o los años que nos quedan, es bien conocido del que toma la palabra tal como entonces el Señor la explicó en detalle en Mateo 24, por así decirlo. Bien, la pregunta es, ¿qué pasó ahí? Si el hombre, en el capítulo 1, el hombre es hecho a imagen del Señor, vamos a verlo en el Bereshit capítulo 1,
¿qué habrá pasado allí? Dice acá, en el Bereshit capítulo 1, directamente al sexto día, dice acá, en el texto 24, 1:24, hasta el 29, por así decirlo, de la creación de los animales y el hombre. Bien, dice así en el capítulo 1, el texto 24. Luego dijo Elohim, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra, según su leiminejo, según su especie. Y fue así. E hizo Elohim animales de la tierra, según su leiminejo, o su género, o su especie. Ganado, según su especie, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, según su especie. Y vio Elohim que era bueno. No, se fue la conexión, los aviones esos no Estos dejan conectar. soldaditos de plomo, pobres. Bien, bien. La pregunta es que ¿por qué el Señor crea a los animales primero? ¿Y por qué no creó primeramente al hombre y después los animales? Hay algo que tenemos que aprender aquí. Si el Señor crea a los animales de la tierra, según esta es la batalla peor. Esta es la batalla. No hay ni uno. Eso es de escuela. Eso. No hay ni uno. Eso es de escuelita, eso que están practicando. Bien. Si el Señor, mira a ver si me oye. Mira a ver si me oye. No, si está desconectado. Porque lo primero que hay que ver aquí es por qué creó a los animales. Y por qué el hombre fue creado de último. Bien. A ver si... Habla, que se está grabando ahí. Bien. En el 26 dice, entonces digo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen. Es decir, que la imagen de los animales no son la imagen del Señor. El hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, que Adán se convierte en el Señor de toda esta gema de animales que los puso a los pies del príncipe de la tierra, que estaba cursando una escuela en la cual, si él comprende bien el antagonismo de los animales, es muy fácil en el libro de Revelación, en el de Daniel, comprender que si hay bestias y hay animales, Yeshua tiene que enseñorearse de la parte política del mundo, porque los animales representan, después de la caída del hombre, prelados y reinos. Representan unidades de ejército. Representan personajes en la cual Nimrod se convierte en el primer cazador delante de el Señor. Bien, dice el 27, y creó Elohim al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. No dice que se llama Eva. Bien, dice el 28, y los bendijo Elohim y les digo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Es decir, que eran jueces de la tierra. Y señorear, señores de la creación, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Es decir, hermano, que la primera inspiración para entender los eventos de estos últimos días, vemos que el Señor mandó a señorearse o a ser jueces de la mujer y el hombre. Fueron jueces de los animales que él creó. Incluso fueron señores. Es decir, que había una parte muy familiar después de la vegetación, animales que se cernían y se postraban delante de ellos para tratarlos como Señor y como jueces. Bien, ahora vuelvo a preguntar, ¿qué le pasó a Adán y qué le pasó a la mujer que se separaron? Y el enemigo de las almas, ya avisados ellos, advertidos de alguna manera, ellos estaban bien pertrechados en que no se podían separar. Muchos hablan del pecado original que no existe. Ellos hablan, o las personas hablan de un pecado original de comer la fruta. No, el pecado original no nació al comer la fruta. El pecado original es el resultado de algo que ellos como jueces cayeron de esta parte de su carácter y se sintieron suficientes como Señor de la tierra Adán, como la primera dama de la tierra, se sintieron fuertes en el implemento que el Bereshit simplemente es una controversia entre el bien y el mal, y que ellos estudiaban y se sentían señores de la tierra. ¿Y qué podía pasar en el hombre? Si la mujer tenía también la imagen del hombre, fue sacada del hombre, ¿por qué se separan? ¿Qué sintió Adán? El pecado original no es comer del árbol de la vida, del árbol de la ciencia, del bien y del mal. El pecado original comienza desde la batalla. Bien, esta batalla, un momentico, vamos a Isaías capítulo 14, para que ustedes me puedan entender qué fue lo que los separó a ellos y qué misterio engendró el enemigo para que heredasen un carácter que no pertenecía a la imagen de Elohim. En Isaías, el capítulo 14, dice aquí el texto 12, hablando de el rey de Babilonia, que este rey de Babilonia entró en su corazón algo que Yahailel, el organizador de los coros celestiales llamado el Aleluya, o el que alababa, el que dirigía los coros celestiales, ambos, tanto el rey de Babilonia como él, los hizo caer de algo que Adán aprendió para entonces crear una abominación desoladora, que más tarde se habla, crear una forma de redención y salvación en la cual, por algo que él sintió, que lo siente el rey de Babilonia, y Jailel. Vamos un momentico directo al texto 12, el capítulo 14 del Bereshit, el texto 12. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de quién? De la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. Junto a las estrellas de Elohim levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante. El hombre fue hecho a imagen y semejanza. Y seré semejante al Altísimo. Bien, el rey de Babilonia, ustedes conocen la historia que cuando en
la imagen de hombre que le presenta los reinos de este mundo, subió a su corazón el levantar una imagen de oro completamente, donde él disfrutó de algo que entró en su corazón, avisado ya. Esta es la herencia de Adán, hermano. No vayan a pensar que nosotros no tenemos esta herencia, sí la tenemos, nacimos con ella, pero que un ser creado, la única salvaguarda que tendría un ser creado, que podía con libertad de escoger lo malo y escoger lo bueno, tenía que humillarse delante del Altísimo cada día y más en el séptimo día para recibir las preseas de señorear mediante la gracia de aquel que lo creó. A ver si me pueden entender. Es decir, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Sheol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti, los que te vean te contemplarán diciendo, es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú, echado eres de tu sepulcro, como vástago abominable, como vestiduras de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrado para siempre la descendencia de los malignos. ¿Qué pasó entonces? Si el hombre fue hecho imagen y semejanza del Creador y desestimó el mandamiento de estar unidos, porque dice en el sexto día, varón y hembra los creó. El mandamiento te está exigiendo, que él lo entendió perfectamente, que no debían de separarse, que entró en Adán para que el enemigo pudiera hallar en Adán la destitución del señorío de la creación. ¿Qué sintió Adán al ver que su hija se separó? ¿Qué sintió? Lo que sintió Jailén, hermano. Esta es la primera batalla. Orgullo en su corazón. Me pueden decir, pero ¿cómo, hermano? ¿Cómo un hombre perfecto va a sentir orgullo? El hombre perfecto, a la manera occidental, no es la palabra tamid. El tamid es un hombre bien hecho, bien realizado para emprender una batalla de elección. La perfección a la cual miramos con nuestro idioma, estamos mirando simplemente que debes de ir por lo bueno obligatoriamente. No. El tamid hebraico, la palabra tamid, significa que está bien realizado, bien preparado, bien pertrechado para emprender una batalla contra las tinieblas. Simplemente, en Adán, lo que entró y ser la cabeza de la mujer, le dio licencia a su compañera para que pudiera, con el poder y la instrucción como maestro, pudiera enfrentar cualquier anomalía que existiese en su paseo por el Edén. Ese no es el pecado original de comer la manzanita. El pecado original nació en Adán. Un orgullo que misteriosamente, como ser y ente personal, pudo arriesgar el mandamiento por su propia mente en entender que era imposible que, siendo señores ellos dos
y siendo jueces ellos dos, pudieran enfrentar al enemigo con la historia de la manzana. Es decir, que lo que sintieron, no sé si han hecho esa pregunta ustedes, ¿por qué entró el pecado? No, el pecado entró por un hombre. Aquí lo dice. Es decir, que si vamos a Rabbi Shaul está enterado en el libro de los Romanos, en el Sefer de los Romanos, aquí en el capítulo 5, por primera vez vamos a aprender de que el pecado entró por la mujer. No. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, estaba contando con la mujer. Bueno, ¿cuál es el pecado del hombre? Nosotros lo que vemos es el resultado que ella compartió. No. El pecado entró por un hombre. Dice, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Quién es el iniciador de la rebelión? ¿La mujer o el hombre? El hombre, hermano. Si lo comparas con el rey de Babilonia, el hombre sintió orgullo de que el Señor fuese benefactor de su reinado y le mostrase los reinos del mundo, pero prevaricó, creó una forma de pensar de que la estatua debía ser toda de oro y que todos se postraran frente a lo que comúnmente Daniel sabía que no fue lo que le reveló el Señor. Ahí está Jailel con la misma parte de la historia, queriendo ser semejante a qué, pero semejante al Altísimo, sentado a los lados del norte. Es decir, disputaría primeramente el trono del Hijo para poder ser, siendo igual que el Hijo, se asemejaría. ¿Qué fue lo que entró en él? Una forma de pensar como ente personal. Perfecto eras en tus caminos hasta el día. ¿Pero qué día era ese? Hasta el día en que se halló en ti maldad. Hasta el día. Bien. Entonces, hermano, esta primera parte de la historia, para los que no entienden y no lo han oído por primera vez, vuelvo a repetir Romanos capítulo 5, el texto 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Bueno, si el pecado entró por un hombre, ¿qué le pasó a Adán? Que estaba separado de la mujer. ¿En quién entró la confianza de señorear y en sojuzgar? En el hombre. Que la dejó ir. Podemos confrontar a la tiniebla. Entonces, el enemigo astuto le hizo sentir verdaderamente que dependían de un creador. A la mujer tuvo más taller con la mujer, pero ya en el hombre había nacido una separación. Duérmete tú para allá y yo para acá. Sigue trabajando. Sí, por eso y yo me voy. Cuando ella viene con la fruta ya le fue más fácil porque ya en ella había entrado. Había entrado algo. No sé si ustedes habían oído esto alguna vez, pero si el pecado entró por el mundo por Adán, ¿qué sintió Adán al dejar a su compañera alejada de él? El consentimiento vino del hombre. Claro. Bien, ahí comienza la historia de la caída del hombre. Cuando el Señor llama, ¿a quién llama primero? A donde nació el pecado. ¿Por qué no llama a la mujer que fue la que le trajo? Le echan la culpa a la mujer en todo. La mujer es el resultado del pensamiento de él, de su cuestionalidad, de su intelecto, de su preparación. Y la dejó que estar como fuera del plano de donde debían de estar. No, el hombre fue el culpable. Y la mujer entró en coma, en un trance tal que el resultado, entonces,
creó inventar una prevaricación, que la palabra prevaricación en el hebreo es crear una forma de salvación tomando la misma Torá, Propia justicia. tomando la misma Torá para ayudarla a salir del hoyo donde había caído. Eso se llama prevaricación. Inventó una religión falsa. Por eso que el Señor lo destituye totalmente. Y lo saca de la escuela que el Señor le había creado. Es decir, que cuando vamos al Bereshit, el capítulo 1 dice así, en el texto 7, dice el 3:7, el capítulo 3, el texto 7. ¿A quién le van a demandar primero? Dice así, exactamente. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron, es decir, que hay un intercambio de pensamiento religioso en la cual concuerda que hay que cubrirse porque está el Señor. Eso se llama prevaricación. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Hashem Elohim que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor, Elohim, entre los árboles del huerto. Mas Hashem llamó a quién? Llamó a quién primeramente. Entonces en el hombre es que nace el pecado, no en la mujer. En el hombre es que nace. Sí, la actuación de la mujer es el resultado del análisis. Exacto, de la condición del hombre. Bien. Entonces por eso él sucumbe y come fácilmente. Claro, porque ya Porque había ya- entrado, Ya había entrado el dejar que ella Porque si no si no hubiese entrado, él le hubiera dicho no. Y ella Nos no dijeron come. que no podíamos comer en este día. No, ¿viste? Entonces, como él no la reprendió ni nada, ya en él había entrado. Ya. el orgullo, que es de donde nace el pecado. Amén. El orgullo es de donde nace el pecado. Bien. Es decir, hermano, que si nos han contado una historia del pecado original, hay más luz y entendimiento de esa enseñanza. El pecado original nació en el hombre. Y si el pecado original nació en el hombre y todos los hombres de este mundo tienen la herencia de Adán, Todo tiene orgullo. lo más probable es que si hay una característica dentro del rango de los ricos y los pobres, cada cual se va a sentir enseñorearse de su prójimo porque tiene mucho dinero, porque tiene o porque no tiene. Es decir, que el orgullo está primando por encima de la familia y cuando comienzan las guerras, ¿qué es lo que mueve al hombre? El orgullo. Es la causa de la guerra y de Es de todo, es raíz de todos los males. El orgullo tiene que ver con el ego personal. Sí, sí. Esa idolatría, egocentrismo, que yo soy mejor. Que te Correcto. sientes por encima de los demás. Eso está está en todas Mejor partes. que tú, que no sé qué. Bien, entonces vamos ya teniendo en cuenta que la guerra en los Hashamay fue por él querer tener un puesto Lugar. y no se conformaba con la belleza y las leyes que le dieron el Creador. Quería entonces y pensó que podía adelantar un poco más. Pero eso no era plan del Señor. El plan tuyo es organizador de los coros celestiales. En la creación usted no puede intervenir, porque esto le pertenece al Padre y al Hijo. ¿Qué es lo que nació en él para caer de los Hashamay y haber una guerra en los cielos? El orgullo, que es donde nace el pecado. Es decir, que si un escalador de una montaña pasa trabajo en subir la montaña y cuando llega a la cima, ¿qué tiene que hacer el escalador para estar y ser victorioso? Arrodillarse Agacharse.
por los muchos vientos que corren en la cima de la montaña. Si se para, se considera orgulloso. La Que montaña puede, le puede. invita a que suba con una premisa. Debe reconocerlo. Es decir, en dos palabras, reconoce que el Creador es el único que te puede mantener en la verdad o en la mentira. Si te arrodillas y le pides al Señor la gracia, Él te va a ayudar. Si te salta por encima, que es lo que ha pasado, el orgullo del hombre mata al hombre. Bien, entonces vamos directamente allá, ya conocemos ya la historia del pecado original. El pecado original nace en el hombre, no en la mujer. La mujer es el resultado de consentir una separación porque se consideraban como que a imagen y semejanza de Elohim. Bien, vamos entonces directamente al capítulo de Matías. Y hay algo aquí que le pasan a los discípulos de Yeshua. Bien. Correcto. Vamos a Mateo, vamos a Lucas a ver. Vamos a ver aquí en Lucas si se encuentra un poco mejor el comienzo. En el capítulo 21 aproximadamente. Vamos a ver. Correcto. Correcto. Sí, bien. Correcto. Vamos a leer el capítulo 21 de Yeshua. De Lucas. Yeshua, hablando que es hijo del hombre, descendiente de Adán, tomó la victoria varias veces contra las tinieblas. No se dejó arrastrar por el solo hecho de haber oído en el Jordán, este es mi hijo amado, en el cual tomo complacencia. Si el orgullo hubiese entrado en Yeshua, desobedece y no hay tal profeta. Pero lo que lo puso a él al oír por primera vez la voz del Abba Sheba Shammai es humillarse y pasar 40 días pidiéndole al Señor que cómo puede salvar al hombre. ¿Cómo puede? Es decir, que no nació ningún orgullo en él. Y aquí en el capítulo 21 de Lucas hay algo que mueve el corazón de sus discípulos y el corazón de los hombres en cuanto a este pecado del orgullo. Dice el 21, levantando los ojos, 21 de Lucas, el texto 1. Levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancos. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Elohim lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Bien, es decir que aquí hay un orgullo. Echaban de lo que les sobraba, pero en la viuda no había orgullo. En la viuda había una humillación tal por haberse quedado viuda, en la cual confiaba en la creación, que si ella obraba de acuerdo al plan y no casarse con otro hombre, porque Rabbi Shaul habla en el capítulo 7 que si el hombre muere, la mujer tiene derecho a tomar a otro hombre, que es una mala aplicación que han hecho, pero esta viuda siguió siendo viuda. ¿Qué esperaba esta viuda? En la humillación de ella, el levantamiento de su esposo, al ir al templo y echar todo lo que tenía. Yeshua la tomó en cuenta y delante del judaísmo de su tiempo y los doctores de la ley que vieron lo que echó la viuda, Yeshua se movió a decir que ustedes echaron lo que les sobraba, pero esta viuda echó todo el sustento. Echó todo el sustento.
dos blancas, o estaba sin sustento. Estaba sin sustento. Quien la llevó allí fueron santos ángeles, porque ella esperaba la resurrección de los muertos. Es decir, que esta guerra, hay una parte orgullosa y hay otra parte que se humilla. Dice entonces el texto 5, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, que era la parte que estas ofrendas eran para arreglar el templo, que sé yo, y la viuda echó para este templo dos blancas, y ella, al oír la premisa de Yeshua, recordó muchas cosas de la Torá que posiblemente murió en esperanza en la resurrección de su marido o de su familia al fin de los días. Bien, dice el 5 del capítulo 21 de Lucas. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. El vidente Lucas lo ve desde el punto de vista de que hay un orgullo de que el templo a lo lejos parecía una pieza de mármol, como una piedra enteriza, la belleza más familiarizada con otros templos. El orgullo del judío era que este templo durara, como decían los profetas, que este templo iba a ser para siempre. Los discípulos amaban a este templo. A pesar de la judeidad y el levitismo y parte de Benjamín, lo amaban. Pero al oír de Yeshua estas palabras, se llenaron un poco de preocupación. Vamos a leerlos en Mateo para comparar esta historia. En Mateo, para comparar esta historia de Lucas y Mateo. Bien, dice el 24:1 comparado con Lucas, a ver qué más hay de luz en esta parte profética. Dice así, cuando Yeshua salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Hay una parte muy significativa que los discípulos preguntaban muchas cosas, pero a la hora de presentarles el templo, pensaban de que Yeshua consentía con el orgullo de los adornos que había en el templo y de la pieza de mármol que brillaba, aún de día, brillaba de una manera como un cristal a lo lejos. Yeshua esperó ese momento, porque él sabía que tenía que decirle algo a ellos, hasta la última generación de nosotros. Dice así, el 2, respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Preocupación de los discípulos al amar la judeidad por la cual él decía que este templo era casa de mi padre. Como que había una contradicción que en la última parte final de la historia él hablase en contra de la casa de su padre. Pero cuando él termina de purificar por segunda vez, no le habló que era la casa de su padre. Mi casa. Él se la tomó en serio para consigo, para que ellos pudieran entender que cuando habló en Yohanan capítulo, los primeros capítulos, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Es decir, que si se destruye este templo y en 3 días lo va a levantar, los adoradores del templo, en su orgullo fementido de idiosincrasia mundial, expresaron si en 46 años
fue construido este templo, ¿cómo tú en 3 días lo vas a levantar? Es decir, que la batalla de Tito contra Jerusalén, aún habían sacerdotes que esperaban que al tercer año, al tercer día, se volvería a levantar el templo, y la profecía pasó por encima, dejando a Jerusalén desolada. Había mucho juego en esta parte última. Esta es la última enseñanza de Yeshua, en la cual pasaría hacia Jerusalén para que se cumpliera lo que estaba dicho por la Torá y los profetas. Vamos a leer un momentico Marcos 13, a ver cómo se encuentra en Marcos 13. Marcos capítulo 13, dice así, el texto 1, saliendo Yeshua del templo, les dijo a uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedra y qué edificio. Yeshua respondiendo le dijo, ¿veis estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Mi hermano, ahí comienza una serie de efectos que en Matías vamos a encontrar que hay una pregunta de los discípulos. En Matías capítulo 3 dice, y estando sentado en el monte de los olivos, si él se sentaba en el monte de los olivos, ¿podía hablarle del monte de los olivos? No podía hablarle porque todavía no entendían de el orgulloso edificio que judaicamente o mundialmente se reconocía como la casa del Señor. Pero se sentaba en el monte de los olivos, ¿por qué? Porque si usted lee en Zacarías, él lo hacía, pero en esta última parte final, él se sienta en el monte de los olivares para que de allí la profecía se conecte hacia los Hashamayim. Dice acá en Zacarías 14. Mateo 24:3. Dice en Con Zacarías 14. El monte de los olivos. Dice en Zacarías 14. Dice, he aquí, el día del Señor viene. Este es tú. Y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. ¡Wow! Cosa que no podía revelarle ellos al maestro. Es decir, que el Creador mismo, que mandó a levantar el templo, estaba preparándose para pelear contra quién. ¡Wow! Dice así. Voy a leer el texto 14:2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo, el remanente, los discípulos de Yeshua, no serán cortados de la ciudad. ¿Por qué? Porque amaban todavía aquella ciudad. Ellos se olvidaron de estos textos. Ningún comentarista rabino en aquel tiempo tomaba el capítulo 14 para enseñar el orgullo del templo y su vanagloria por la cual los judíos decían que era casa de Elohim y puente de los cielos. Aquí Zacarías lo dice. Dice el texto el 14:3. Después saldrá Hashem y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Es decir, que después que va a combatir contra Jerusalén, va a combatir con aquellas naciones que no son de Jerusalén. Es decir, parece el aspecto como que ambos están errados totalmente. Lo dice claro. Ni uno ni el otro. Dice el 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente,
hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Qué queda de Jerusalén? Nada. La llanura, Un baile. en la cual en el monte de los olivos se parte, arrasará con todos los edificios Amén. que hayan en aquel día. Pero Yeshua no le tomó en cuenta esta historia. Quería primero confrontarlo con que no quedará piedra sobre piedra que no sea Derribado. destruida. Es decir que los rabinos no hablaban de esto. Jerusalén será mi ciudad para siempre. No. Jerusalén, pero no toman el texto de Zacarías capítulo 14, Que va a ser destruida. que era un sacerdote levita, en la cual Yeshua está tomando entonces la iniciación del capítulo 14 de Zacarías. Hermano, si Yeshua no es el Mesías prometido, tampoco Zacarías es un profeta. Porque Zacarías está prediciendo antes que naciera el niño lo que le acontecería a Jerusalén. Y eso es lo que simplemente habla de la Torah y los profetas, y toma a Zacarías, en la cual el rabinismo de aquel tiempo no tomaba estos textos, porque no entendían cómo el Señor, que levantó el templo mediante Sholomo, diseñado en la mente de David, pudiese estar en enemistad con el Creador. Y eso simplemente lo que está es alineándose al capítulo 14. Por demás decir, al cántico de Moshe cuando ya iba a morir. Dice pueblo loco e ignorante. Lo que dijo Sholomo acá en Primera de Reyes, miren, Primera de Reyes, que es la parte que no se toca porque no sé si hay temor o hay orgullo. No se toca. Bien, aquí en Primera de Reyes, el capítulo 9. Bien, en el capítulo 9, por demás el Señor había hablado claro. Yeshua no cometió un error al decir que no quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque el orgullo fementido de Jerusalén subió hasta los sumos al darle muerte al hijo de Elohim. Al darle muerte es pecado imperdonable. Amén. Es un pecado imperdonable. Pecado por cuanto no creen en mí. Lo dijo Bien, Yeshua. vamos a ver aquí en el capítulo 9 Ellos están en pecado. el texto, Primera de Reyes 9. Primera de Reyes 9. Ve, él le dice que sí. Vamos a leer aquí Léele desde el desde 1. Esto no era nuevo, lo que decía Zacarías no era nuevo, hermano. Dice, cuando Sholomo hubo acabado la obra de la casa del Señor y la casa real y todo lo que Sholomo quiso hacer, Hashem apareció a Sholomo por segunda vez como le había aparecido en Gabaón, y le dijo a Hashem, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Sí, pero con una condición. Como hablé a David tu padre diciendo, no faltará varón que de tu descendencia. No faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. En el trono de Israel, cosa por la cual se dice de que si él no tomó el trono herodiano, no es el Mesías prometido. Pero el Señor está hablando a Sholomo porque Mashiach es descendiente de David. Si no lo requieren reconocer de esta manera, ¿en qué trono fue que se sentó? Amén. ¿En qué trono se sentó? Bien, dice el 6 del capítulo 9 Sí, pero ahora mira lo que le de dice. Primera de Reyes. Mas si obstinadamente os apartéis de mí vosotros y vuestros hijos,
y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que tuvieres y Sino que sirvieres, fueres y sino que sirvieres. fueres y sirvieres a dioses ajenos y los adorares, yo ¿Viste? cortaré a Israel, Amén. que es lo que está hablando ¿Ah? Zacarías, que es lo que está hablando Yeshua. Yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo le echaré de delante de mí. E Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho el Señor a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron al Señor Amén. su Elohim, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron, por esto ha traído Hashem sobre ellos todo este mal. ¿Escrito? Y eso no era un falso profeta, porque esto se había leído. Esto estaba. Es decir, que es una condición por la cual un Edén para Adán, con ciertas condiciones. Si no te lo retiro. Si violares mi Te lo mandamiento, quito. te lo retiro. Te lo Pero quito. volvemos a lo que tú iniciaste, el orgullo. El orgullo que se mantiene hasta nuestros El días. embelezamiento ese, enamorado, eso, es lo que mantiene a esa gente cautiva. Bien. Pues fíjate que él dice, si obstinadamente os apartéis de mí, vosotros vuestros hijos, obstinadamente. Bien, es decir que Mateo 24, cuando Yeshua le habla de la destrucción de Jerusalén, quien está hablando allá con Shlomo es la misma persona. Amén. Lo que era un ¿Qué fue que le ángel, dijo? le digo en dos palabras, si yo vengo como hombre y trato de que la casa de mi padre no sea cueva de ladrones, y en la segunda purificación mi casa será llamada, y ustedes la profanan con la muerte del unigénito hijo del Señor, El ¿qué heredero. resultado traería entonces la situación? Vuestra casa será desierta. En vuestra casa Los raeré dejada en la tierra. desierta. Es decir que Yeshua, la última Escrito. enseñanza de su Torah, como No sé por qué Torah se aferra. viva él, como ente personal que la enseña, si hay algo que dijo a los discípulos y a las naciones futuras, que el amor hacia una ciudad abandonada del Creador Cierta. se llama fornicación. En el mandamiento Entonces, ¿qué tú quieres decir? no fornicará. Perdón. Es decir, que cuando el Rabí Shaul vio la estela y oyó lo que Yeshua había dicho, el rabino Shaul, ¿qué hizo? Adoraba esa casa. Exacto. El orgullo fementido de ser un judaico llegó hasta A matar Exacto. a personas que no merecían la muerte. ¿Qué dijo él? Vamos a Gálatas un momentico. El libro de Gálatas. En el libro de Gálatas, en el capítulo 4, vuelve al rabino Shaul. Claro, no se puede creer en el rabino Shaul porque no se sabe. Lo único que se sabe y que es cierto de que era un judío. Sí, pero claro que lo desmienten y lo desprestigian precisamente porque es un testimonio fiel de ese judío que acepta El Mashiach. rabino Por eso. Shaul era un gran maestro. Exacto. Conocidos Dentro de las del escrituras. prelado de los maestros en Jerusalén. Dice así en el capítulo 4, el texto 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la Torá? Porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, una de la esclava o de la sierva y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según qué? Nació, no lo atendió el Señor el parto de Agar, no lo atendió Sí, cómo no. con condiciones Amén. hasta un día. Es decir, que Agar, siendo egipcia, atendió que el chiquito, que era un adulterio, fuera hijo de Abraham. No le envió a la corte a la larga y lo separaron.
aquel que cuidó aquel parto, que nació Ismael, Ujú. dice Ismael, el Señor, oye, lo oía también. Claro, como al pueblo judío lo vio. Por eso les envió profetas, les envió mensajeros. Tendrán respeto ahora mismo. Bien, entonces dice aquí en el texto 24 de Gálatas capítulo 4, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, Grande. el cual da hijos para esclavitud. Esto es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. ¿Cómo es eso? Explica bien eso. Pues esta, junto con sus hijos, Está en están, esclavitud. y no se había destruido todavía la ciudad. ¿Pero cómo es eso? No se había destruido todavía la ciudad, ¿Pero cómo hermano. es eso, hermano? ¿Cómo va a decir eso? Agar representa a la Jerusalén de los días de Rabbi Shaul. Podía hablarle esto y eso a sus discípulos, no lo iban a entender. Es decir, que Agar representa, la egipcia, representa a Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén está mezclada con Egipto? O es que Egipto estaba metido en Jerusalén. Amén. Amén. Lo ve el Rabbi Shaul. Dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos, ¿está qué? En esclavitud. Ahora, el 26, ¿cuál es la Jerusalén amada de los Torá y los profetas Amén. que anhelaron? Amén. Dice, más la Jerusalén de arriba, Amén. la cual es madre de todos nosotros en libre. Amén. Amén. Porque está escrito, regocígate, oh Esther, y tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes huevos de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Amén. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Qué Amén. promesa? ¿Qué promesa? ¿Qué promesa? La Ahí. Jerusalén celestial. Amén. Amén. Es decir, cuando usted va a la revelación, el Yohanan se hace eco, el gran interpretador de los levitas, dice en el capítulo 21, acá, dice el 21, 1 y 2, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Amén. la nueva Jerusalén, Baruch Hashem. descender Baruch del Hashem. cielo de Elohim, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Es decir, que la primera Ya. que daba a luz Destruida. hay carta de Carta de repudio. repudio, En el día destruida, que naciera el desechada. primogénito, una será echada y la otra, y la herencia Ya. va por el primogénito, que es Amén. Yeshua HaMashiach. Amén. Zacarías entonces, 14 con la Es decir, que claro, no aceptamos el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah, pero ¿por qué nos acepta Zacarías y Shalom? ¿Por qué nos acepta el cántico de Deja. Moshe? Amén. No, el cántico con Moche, que él lo está diciendo ¿Por desde qué allá. fueron Desde allá. deportados a Babilonia? ¿Por qué Grecia tomó control de Jerusalén? ¿Y por qué Roma Porque estaban ya tomó los el dioses ajenos. control total? Es decir, que la Jerusalén estaba contaminada o era una virgen pura, No. una Una betulá. adúltera. Una adúltera. Bien, entonces Yeshua, con mucha razón, está hablando y está diciendo en estos momentos que los que me critican de la Jerusalén vieja, la viuda, que ya no tiene cómo revestirse, no piensen que yo, porque la he condenado, no piensen que yo no soy el Mesías prometido. Oigan a Zacarías primero, a Zacarías el capítulo 14, y ustedes entenderán que lo que yo hablo es la mesianidad Amén. en la cual Zacarías estaba hablando con el ángel que tomó la naturaleza humana. Entonces aquí sigue diciendo
en el capítulo 24, oigan esto, el capítulo 24 de Matías, y ya tenemos una idea, a lo menos que los cantores como David, como Shlomo, todos estos cantores y poetas de Israel hablaban de Jerusalén. ¿Pero qué Jerusalén hablaban? ¿De cuál? ¿La que queda en la tierra o la que desciende del cielo? Bueno, ¿qué esperaba Abraham? Abraham, amén. Esa es Jerusalén. Por eso Que no vio la construcción de Jerusalén. ¿Qué esperaba él antes de la que era de construcción? Y antes de David, revelarle al Señor el sueño de cómo va a ser mi casa. Amén. De todas maneras, el reclamo de su casa es de acuerdo a que es creador de los cielos y la tierra. Dice aquí en el libro de los Hebreos, ponemos un momentico, aquí en el libro de los Hebreos, estos eventos finales, hermanos, vuelvo y repito como al principio, vienen de la parte interpretativa de las palabras del Señor y las palabras de los hombres. Dice en el capítulo de los Hebreos, capítulo 11, dice el texto 8. Por la emuná, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia. Y salió sin saber a dónde iba porque no había ciudad allí. Por lo menos la de Jerusalén. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Elohim. ¿De dónde viene esta ciudad que Abraham, Isaac y Jacob tenían la misma esperanza? Hermano, la Jerusalén que desciende del cielo. Amén. Yeshua no es un falso profeta. Yeshua es el profeta y el vidente y el rey por el cual, si no se oyen sus palabras, Ya te engañan, te engañan. Es Si no muy tienes fácil. presente las palabras de él, te engañan. Como está casi todo el mundo engañado. es muy fácil que a la corta y a la larga, por eso que yo esperaba, alguien me había dicho, ¿por qué tú no hablas de Irán e Israel? No. Deja que el Señor hable por mí. Amén. Baruch Hashem. Deja que el Señor hable por mí, porque de todas maneras, la verdad es conocida, no necesito. Pero yo sé que ustedes tienen necesidad. Véanla con sus ojos. Y ustedes van a echar de ver entonces los postreros días en qué se va a convertir esa tierra. Bien. Dice el 24 de Matías, el texto 5, y estando sentados en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron, claro, preocupados, ¿no verdad? Preocupados. Aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, que si la relación de la destrucción de Jerusalén que tú has hablado tiene un conecto total con tu segunda venida. Amén. Ellos pensaron en hacer la pregunta porque ya que Yeshua creyeron por la fe, dice, y Abraham creyó y le fue contado por justicia. No había sido destruida Jerusalén y ellos mantenían la justicia y se apertrecharon de la revelación antes de ya no verlo más y le dijeron, bueno, si la relación de la ciudad destruida de Jerusalén es la relación por la cual también llega el fin de la tierra y el fin de todo, Amén. es decir que, en dos palabras, si esta Jerusalén va a estar destruida, ¿será edificada cuando tú vengas? ¿Será edificada cuando tú vengas? Tú has dicho una Señor de la palabra por la viña. cual no quedará piedra sobre piedra. Hermano, la palabra hebrea te lo refleja de esta manera. Dinos cuándo será la destrucción de Jerusalén. ¿Y qué señal habrá de Tu esta venida destrucción? y del fin. De tu venida y del fin del mundo. ¿Quedará destruida para siempre? ¿Quedará sin mediador y sin las 24 clases Amén. que Yeshua se llevó como señal y el arca del pacto que no existe? Amén. Y que la propaganda dice que está debajo del monte de los olivos? Bueno, si está debajo del monte de los olivos,
debajo del monte Moría no está ni en el templo. No, pero la palabra dice que La no iba a haber Santa otra. Shekinah, que muchas veces ya la habló Yeshua en Moriah, en el templo, o en el monte de los Olivares. Hay un gran hotel construido en el monte de los Olivos. Un hotel bastante famoso en el mundo. Yeshua, consciente que se sentado ahí y no sabía que iban a construir una idolatría superlativa en ese monte de los Olivos. Por eso que cuando él descienda, si está ese hotel allí, lo primero que va a hacer destruir es ese hotel. Y esa forma idolátrica de mantener una idiosincrasia muerta y sepultada. Ya él mismo se va a abrir y el otro. Exactamente. Dice entonces, Fue como casitas. dice el 24:3, y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es decir, que le va a dar primero cuándo será la destrucción del templo para saber, no solamente, sino la descendencia de las 7 que gira hasta el fin de los siglos. Dice acá, respondiendo Yeshua, les dijo, Nadie se primeramente, mirad que nadie os engañe. Ahí, ¿Cuál es, porque él sabía ¿Cuál es el engaño? el engaño. El Ahí. engaño adánico Amén. del orgullo Sí. que estaba extirpando Está sentado ahí todo. los últimos miembros agarrados de una ciudad condenada Ahí. para cortarlos para siempre, que la idolatría consistía en esos momentos en que adorar a una ciudad abandonada de su creador, Amén. o por lo menos señalaban los profetas que iba a ser destruida, eran los lazos últimos para ir al aposento alto Adorar a la piedra. y desde allí dirigir al magisterio de los Shelia hasta su segunda venida con las 7 quejidas. Rabí Shaul iba a Jerusalén, ¿para qué? Para ayudarla a que entendieran todas estas cosas. Amén. 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 Porque todavía no había llegado el fin de las 70 semanas. 70 Están semanas destinadas. están destinadas para tu pueblo. Y tu santa No ciudad. quiere decir que hay que perdonar 70 veces Amén. 7 Amén. al hermano, porque estaba hablando de una profecía. Amén. Si usted perdona 70 490 años. veces, 70 veces, 490 veces, el diablo se coló Claro. y está perdonado. Y sigue violando, y tú lo sigues perdonando. Tú lo Porque tú no sigues vas a perdonando vivir porque 490 años. Faltan 490 años para que entonces el diablo debería estar en la santa ciudad dirigiendo el plan también junto con el Señor. No estaba hablando de una parte profética. Porque cuando el Señor dice en Daniel, 70 semanas están destinadas para tu pueblo, le digo, ¿habrá más perdón? No, Están cortadas. ya. destinadas. No, Daré, si cortado. pasan las 70 semanas, que son 490 Ya. años, se acabó la historia Ya. y como señal de la desolación, todavía sigue siendo una ciudad que se adora al palo y a la piedra. Amén. Un muro. Un muro, una piedra. Ya de que después de eso, de esa destrucción, más nunca se ha podido operar la No. Bien, Y van a la piedra. El muro es una piedra. este engaño Y no- ponen ahí carticas y oraciones, ahí le ponen papelito. A la Este- piedra, están adorando a la piedra. este engaño, ¿qué? Sí. Este engaño no quiere decir en Mateo de que mirad que nadie os engañe. ¿En qué forma habló Yeshua? Mirad que nadie os engañe. Con la pregunta que le hicieron y con lo que él expresó. No quedará piedra sobre piedra. Si alguien te engaña, va a ser de esta índole. Para poner el cepo y las cadenas aparentemente libres del cepo, pero bajo una prevaricación, la que inventó Adán, entonces estamos colapsados y estamos amando lo que el Señor no ama. Entonces estamos prevaricando y estamos siendo idólatras. Bien, Así mismo. dice, mirad que nadie os engañe. Respondiendo eso, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos falsos, muchos En mi en nombre. mi nombre, diciendo, yo soy quién. Pero si es el Mashiach, ¿a dónde va? Si estos falsos Mashiach
Van a ir allí, existieron, allí, van a ir allí. allí, porque se supone que los Van a falsos ir Mashiach allí. van a ir allí, a lo que van a destruir. A la ciudad que no Es es. decir, Que que no cuántos es. Mashiach se han manifestado Así, hasta nuestros días que y que dicen ha que son pasado el Mesías. que no ha habido una evolución espiritual. Bien, dice, porque vendrán muchos en mi nombre y dicen, yo soy el Mashiach, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Es decir, la guerra y rumores era que si Jerusalén se mantenía en la línea de las leyes romanas y hubiesen rebeldía contra Roma, entonces la primera guerra, de ahí, ¿cuál fue? La guerra de Roma contra Jerusalén. Habían otras guerras y eso se centró en el templo, Claro. para que nadie les engañe que si hay rumores de guerra y van a haber guerra, que la puso Roma a los pies de un altar pagano en la cual destruyó a toda Jerusalén. Mi hermano, yo no estoy hablando de una guerra en estos días, pero que estas guerras van a seguir hasta los últimos días. Hasta la Porque segunda venida. está la historia y dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y del fin. Y del fin del mundo. Bueno, entonces, la guerra del Medio Oriente es una señal, de que el Señor está próximo. Amén. Porque como ese pueblo y todos los pueblos musulmanes están en guerra porque han cambiado la palabra y el orgullo fementido de ambas naciones Amén. ha tomado el sello de un ídolo delante del Señor. Amén. Amén. Dice así, dice, y a muchos y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, la destrucción de Jerusalén. Pero aún no es el fin. Es decir, van a tener guerra, pero hay una guerra que le pone punto final. Amén. No es Trump quien la pone, no es Trump quien pone y medió entre Israel e Irán. No, es Mashiach. Es Mashiach, el que le va a poner fin a la guerra ahí Porque se puede romper el Medio pacto Oriente. de paz y volverían de nuevo porque hay una idolatría mundial en la cual se ha mirado a ese pueblo como si fuera el pueblo del Señor, cuando el Señor les La casa dijo, dejado desierta. vuestra casa os he dejado desierta. Así mismo. El reino le ha quitado a usted y se le va a dar a otro. Para es su los fruto que, siempre. porque hay judíos que sí entienden, que es algo grave lo que ellos están haciendo, judíos nacidos de allí, y hay una división tremenda de ideas y polémicas religiosas en la cual el sionismo, que es una parte política, viene de Saúl. Es decir, que un Goliat se para frente a Saúl y le coge miedo. Tiene que venir un David de la tribu de Isaí, de Judá, para pelear contra Goliat. Ahora trataste de destruir a ese Goliat y ¿por qué coges miedo? El pensamiento judaico, no quiero decir que sean todos, pero es la política recia, sionista, en la cual te obliga a que lo adores por solamente llamarse ¿qué? Israel. Eso dice la palabra. Tienes nombre de que vives Y estás muerto. y estás muerto. Señor Satanás. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, no Jodesh, no. Shalom. Gracias al Señor por la conexión. Yo estaba ahora viendo el orgullo, cual se aferra mucho de creerse pueblo, simplemente por la carne. Mire, algo que yo estuve leyendo en el libro de Bereshit, el capítulo 4, versículo 23 al 24, donde dice, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, o sea, el primer polígamo aquí, Correcto. en esta familia, dice, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por
que la mantiene su descendencia, Correcto. por ser hijo de Caín, dice que lo que le hicieron a Caín, él lo vengaría, y de hacérselo a él, entonces él lo vengaría 70 veces. Digo yo, esto no tiene que ver con una contraprofecía de lo que se le dio a Daniel. O sea, prevalecería la rebelión contra la obediencia, una rebelión contra el Mashiach. No Yo sé digo, qué está ese haciendo orgullo esto. que hay allá no es Correcto. un orgullo contra el Mashiach que hay. Correcto, correcto. Estás bien en esta parte, correcto. Y es la parte que quería traerles a ustedes de que por qué Adán se separa de la mujer que le hicieron. Es decir, que entendimos que era un orgullo, pero el orgullo sigue pertrechado hasta nuestros días. Baruch Hashem, hermano nuestro. Baruch Hashem. Dice aquí el 6, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Acuérdense que él dijo, los discípulos le dicen, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Es decir, que la destrucción de Jerusalén es un símil de la última fase venida. final del mundo entero, junto Exacto. con los que dicen ser hijos del Señor y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Así mismo. Tengan cuidado con esto, porque si hay un amor oculto hacia una viuda repudiada y amante de sus maridos, caemos en ¿qué? En fornicación. Pero Prevaricación. la Jerusalén de arriba nunca ha tenido, porque ni daba hijos tampoco. La rebelión cortó totalmente la creación. Sin embargo, la Jerusalén de arriba, que va a sentarse en el monte de los olivares, La promesa. por la promesa, es la Jerusalén por la cual, si estamos casados, entramos a la boda del Cordero. Amén. Si estamos desposados, entramos a la boda del Cordero. Pero si la me caso con reconocemos, aquella, pero si usted te casa no vas a con entrar. una repudiada, No vas a usted entrar. adultera junto con ella. No, no eres esposa del Cordero. Porque la esposa del Cordero no es aquella que está allí. Y no es una, no son dos, es una sola. Una sola. Es decir, que en el día que nace el primogénito, la herencia de la amada con respecto a la aborrecida, se le da el derecho a la aborrecida por nacer el hijo en el tiempo señalado. Señalado. Y la amada sigue amándola, ¿quién? Los adúlteros y fornicarios. Entonces quiere decir que si amamos a aquella, somos adúlteros y fornicarios. Así mismo. Yo no estoy hablando en contra de Israel, porque Israel para mí No, se mantiene el pueblo. es la descendencia Exacto. santa Pero con otras personas. que viene del Señor. Bien. Es el mismo pueblo, Dice aquí. pero con otras personas. Por eso es renovado. Pacto Dice aquí, renovado. porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Pero ¿dónde comienza el principio? Desde la destrucción de Jerusalén hasta el final, ¿no verdad? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. No es el nombre de ser judío en el holocausto. Amén. Es el nombre de De Yeshua, hermano. Yeshua. Amén. Amén. Que no tiene un Magín David para señalarse de que era Amén. judío, Amén. tiene el nombre del Señor. Amén. No, más en David, la estrella Entonces rampante. os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin de qué, hermano, primeramente hasta el fin de la ciudad, porque el Señor mandó Y a ahora. salir a sus hijos de allí. Pero hasta el fin de qué, hermano, hasta el fin del mundo, o hasta el fin de que, siendo la Jerusalén vieja el reloj mundial, Profético. nos está marcando simplemente ese reloj las 12 horas, los 12 días. Y este reloj lo que me está diciendo, el poco tiempo que les queda. Así mismo. Bien, dice acá, y será hablado esta besorá del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones. ¿Testimonio a quién? A Jerusalén. A las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto,
Por tanto, vuelve de nuevo el Señor a recoger la profecía, la alargó hasta el final y la vuelve a traer a su comienzo en la destrucción de Jerusalén. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora ¿Qué es lo bueno? de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda la abominación que presentó Adán, una religión, aparentemente reconociendo al Creador y vituperando al mismo tiempo el nombre Fuera del el Creador. mandamiento. Cuando no lo es. Un En sábado. un lugar santo, hablar que te Sábado. escondiste, tiene que ser sido echado fuera. Entonces, en el lugar santo, ¿cuál es ese lugar santo? ¿Cuál es ese lugar si la ciudad va a ser destruida por los romanos? ¿De qué está hablando? El lugar santo, el lugar donde Yeshua fue levantado en el madero, hermano, en el Macón Kodesh, el monte llamado la calavera. Allí Yeshua era el lugar Kadosh Amén. para reunir tanto a los judíos Día y hora. arrepentidos como a los gentiles extraviados Día de y la hora. casa de Israel. Ese es el lugar santo. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta, el que le entiende. Entonces, los que estén en Judea, es decir, si están en Judea, todavía están con el vestigio. Mira los edificios del templo. ¿Qué hace Yeshua? Quita la vista de allí. La vista ponla en el templo celestial y en la Jerusalén celestial. Dice, el que esté en Judea, huya a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida, ¿de dónde? ¿Huir de dónde? ¿Se mantiene que hay que huir de Jerusalén? Hermano, si usted no ha oído el clamor de Yeshua hacia sus discípulos y toda la generación, usted está fornicando con una Amén. viuda Y adulterando. y adulterando. Dice, el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, orad para que vuestro día no sea en invierno ni en día de Shabbat, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Vamos a tomar a Lucas a ver qué nos dice el vidente Lucas en el capítulo 21 de Lucas. ¿Qué dice el vidente Lucas? Bien, dice el vidente Lucas, pero cuando veáis a Jerusalén rodeada 20. de ejércitos, 21 a 20. ¿no decía Matillajo que en el lugar santo? Te está hablando de la redención por la cual Yeshua llama a judíos y a gentiles. Pero aquí te está hablando de una parte militar que no tiene que ver con el lugar santo, porque sí es santo, porque Yeshua reclamó la destrucción de él. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, Esta es la parte y los militar. que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que críen, hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los romanos, por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles, Se cumple. es decir, que hasta el Allá tiempo y de los también gentiles aquí. volverá a construirse, o es que el final de la historia, los 144,000 que no son de Israel, son de distintas naciones, le pondrá la nota final que es la esposa Esposa del del Cordero, Cordero. Ataviado. Amén. Amén. La verdadera. Ataviado. La esposa del Cordero. que es la esposa Son los del 144 Cordero. años. Entonces, no veo que los 144,000 tengan
en pie el refrán: este es pueblo mío, ni al musulmán: este es pueblo mío. Tampoco. Ambas abominaciones No guardan el pacto. no guardan el pacto. El Señor no tiene pacto Y con por ellos. así decirlo, si la señal del pacto es el Shabbat, hermano, ¿qué Sábado. hace el pueblo del Señor guardando un sábado, No hay señal. día de Saturno? Ahí. El musulmán guarda el viernes, pero están bailando Mismo calendario. en la misma losa, en el mismo ladrillito. Porque estamos jugando según la palabra. Bien, es decir, hermano, hay algo que no nos deja avanzar. Amén. Hay algo que no nos deja ver a Yeshua en toda su gloria con respecto a la Jerusalén de los Hashamayim, donde él está sentado en aquella ciudad, que si el Señor le hubiese dicho a Satanás que se quedara allí y que lo perdonaba 70 veces 7, lo primero que destruiría era la santa ciudad celestial. Amén. No, porque es cuando te dicen 70 veces 7, es que siempre tiene que perdonarlo No. y ya, y no hay un tiempo que tú cierras la No, porque gracia, Satanás ¿no? se lo hubiese Sí, dicho: bueno, es infinito. tengo el amor tan grande y tan bondadoso Sí. hacia ti, que haz lo que te dé la Ya, gana. que yo te voy a seguir Que yo te perdonando. voy a seguir perdonando. Bueno, lo primero que hiciera es No, destruir tiene la que santa llevárselo ciudad. también para allá arriba, a Satán. Si se le permitiese, Ya. hiciera eso. ¿Se dan cuenta? Es decir, que hay una filiación, o como dice la palabra en español, afiliación de un pueblo que lleva un nombre que dentro de la historia, cuando ustedes estudian el Estado de Israel y cómo fueron llegando aquellos cautivos con costumbres muy diferentes al judaísmo antiguo en los días de Yeshua, ustedes van a decir: bueno, ¿y qué pueblo es este? Que el idioma está mezclado con otras abominaciones del lenguaje pagano. Y todo es tradición. Bueno, ¿y qué pueblo es este? Que le dan el Estado en el año 1948 por el holocausto nazi. Pobrecito, hay que darle un Estado. Y este Estado lo tomó para arreciar y batallar contra sus vecinos. Los palestinos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. La venganza es mía. Si hay una cuestión de injuria contra ese pueblo, déjaselo al Señor. Amén. Pero ahora, lo que yo me pregunto ahora, en esta guerra entre Irán e Israel, ¿dónde estaba Dios? Si dice Pregunta. que no duerme, que guarda Israel. ¿Dónde estaba Elohim? Ahí. Se supone, como hoy en día oí, que los alienígenas van a pelear por Israel. Los alienígenas. Hay una abominación tan grande en el mundo, hermano, que el Señor tiene que extirpar ese amor hacia un ídolo, que es como la imagen que le reveló el Señor a Nabucodonosor. Os pregunto y pregunto al mundo: ¿dónde estaba Mahoma cuando Irán responde a Israel? ¿Dónde estaba el Elohim de Israel cuando se atrevió, como otras veces otros dicen que no, que fue, bueno, el problema es que quien rompe las reglas es un pueblo que debería tener un Dios misericordioso para con tu prójimo, ¿no verdad? ¿Dónde estaban estos dioses? No, dice que tiene derecho a defenderse. ¿O es que estaba el Dios de Israel y Mahoma almorzando juntos en los cielos? ¿Y se despreocupó de lo que estaba pasando? De sus hijos, se preocupó de sus hijos. Hermanos, cuando David peleaba una batalla del Chacho, el Señor, ángel era el que iba hasta adelante. que no la acababa Y no pedía tregua, desgarretaba, no pedía y tregua. la desgarretaba, no podía Se acababa. regresar a la ciudad. Amén. Y nada de Aquí lo bandera buscaba. blanca. Pero de pronto hay una banderita blanca, no sé si de la parte de acá y de allá, pero ¿por qué si Israel, cuando el Señor peleaba su batalla, hubo una bandera blanca? ¿O es que Shaul le teme a Goliat? ¿Dónde está David? ¿Dónde está David? Pero aparte, Para que pelee por este pueblo. Hermano, eso fue antiguo. Elohim estaba entre ellos. Y el arca del pacto, si hay una señal por la cual
el Señor peleaba por su pueblo porque su arca del pacto estaba allí. Su presencia estaba ahí. Su presencia estaba allí. Y por muchos errores que ellos tuvieran, el Señor los defendía. Pero como no hay arca del pacto, ¿qué va a defender el Señor? Así mismo. Los defendía siempre y cuando hubiera arca del pacto, estando malo, estando bueno, estando apostatando, Él los defendía por causa del amor a su nombre, a David, su siervo. Pero si no hay arca del pacto, ¿qué está pasando? Entonces, Mashiach pudo decir con esta palabra, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y vuestra casa dejado desierta. Porque no hay arca del pacto. ¿Dónde está el arca del pacto? ¿Dónde está el arca del pacto? Debe estar con la Jerusalén celestial. Efectivamente, vamos acá al libro de Revelación. Vamos a buscar el arca del pacto que el Señor le mandó a hacer a Moshe como copia de lo que estaba en los cielos. Dice el capítulo 11 de Revelación. Dice, y el templo de Elohim fue abierto. ¿Qué templo? ¿El de la tierra o el de los cielos? Y el templo de Elohim fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Os pregunto, ¿dónde está el arca que podía representar que aunque mataron al hijo, iban a ser endurecidos para que entraran los gentiles? Eso lo oí hablar en estos días y yo me quedé maravillado. Bueno, eso es lo que se enseña. En parte fue endurecido Para que entraran los para gentiles. para que yo entrara. No, endurecido. No, chicos, el problema es que no hay arca del pacto. Al no ver arca del pacto, ellos fueron dejados atrás. Deja, el endurecido es el Israel que está esparcido, que estaba adorando paganamente. Esa es la parte por la cual, hermano, hay que hacerse esa pregunta. Y los dictámenes de la historia no han terminado todavía. Hay efectos que van a ver ustedes en el Medio Oriente, en la cual, acuérdense de las palabras del gran maestro, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Esto se está cumpliendo y desde aquí en adelante, en esta guerra de los 12 días, porque ya la de los 6 días ha pasado a la historia y hay quien duda sobre esa guerra y cómo la ganará. Porque ahora debería ser el pueblo ayudado por la bestia en el occidente y sin embargo la bestia tuvo que mediar regañando a ambos pueblos como si él fuera el Mesías prometido. Exactamente. Como mediador. Como mediador. Entonces, es decir, que como cuando abogado. hay problemas van a buscar a su Mesías, Donald Trump, para La que bestia. les ayude. La bestia. Entonces, ¿dónde está el Mesías que se espera si Donald Trump es como el Mesías para ellos? Que es la misma bestia. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Mire, hay muchas cosas que uno aprende gracias al Señor de esta yeshiva, bendita del Señor. ¿Usted se recuerda que Caín y Abel eran hermanos, no? Correcto. Eran hermanos, no se puede negar. Pero uno terminó persiguiendo al otro hasta que lo mató. Y como Sí, espérate, Héctor. Navi, cierra el micrófono. Espérate, Héctor. Navi, cierra el micrófono. Navi. Navi, cierra el micrófono. Pero esto no puede hablar. Navi, cierra el micrófono. Navi. Espérate, esto no, porque no puede, no se te escucha nada, porque Navi tiene abierto el micrófono. Ya. Gracias. Dale, Héctor. Navi, cierra. Qué tremenda pelea. Dale, Héctor, habla. Espérate. Dale, Héctor, habla. Sí, que yo decía que Caín y Abel eran hermanos
y uno estaba contrario al otro, y todo lo que se llevaba en los tiempos correspondientes a la puerta del altar, porque la presencia del Señor estaba ahí para aprobar o desaprobar. Entonces uno persigue al otro y lo mata, y entonces el que mata huye de la presencia del Señor, o sea, ya no quiere el cuidado del Señor, sino que su orgullo, resentido contra el Señor, permanece. Esta generación es la generación que a final de cuentas persigue también a los justos, y tuvo el Señor entonces que venir con un diluvio. O sea, para los que preguntan de que no, porque ¿dónde estaba el Señor cuando Caín mató a Abel? Él estaba ahí y le dijo sus malas obras, y sus malas obras no pudieron hacer que él permaneciera delante del Señor por su orgullo. Encasilló sus malas obras en pensamientos malvados para sus generaciones póstumas. Y el Señor estuvo ahí también para venir con un diluvio. Entonces, eso mismo se registra en parte en la historia de Gisaki. Uno perseguía al otro. Al final de cuentas, la repudiada tuvo que ser echada con su hijo, porque no podían haber vivir juntos, descendencia una contra la otra junta. Y en los días de Yeshua, otra vez lo mismo. Uno persigue al otro, como Shaul al otro en el Medio Oriente, sabiendo bien que están ahí dentro de su mismo territorio, y hasta los matan si tienen el nombre de Yeshua. El problema es por el nombre de Yeshua. El nombre de Yeshua es una reprensión total contra la simiente de la serpiente. Y están ahí la simiente de la serpiente, porque eso viene de antiguo. Los mismos fariseos persiguieron a Yeshua, persiguieron a los Sherias de Yeshua. Y hoy en día se está repitiendo lo mismo, y no quieren nada contra personas que quieren, como Yeshua, hacer de ambos pueblos uno, y los persiguen. La nación que en el 1948 comenzó fue con ese mismo propósito de perseguir. Ha estado llamando, tanto internamente en ese estado, así como Yeshua desde Galilea comienza hasta llegar a Jerusalén. Entonces esto es lo que no quiere el demonio que se sepa, pero lamentablemente para él. Bien, shalom, shalom, en dos palabras, es menester que el Señor humille el orgullo para que muchos sean levantados. Shalom, shalom para todos los hermanos. Si quieren preguntar algo. Si hay alguna pregunta que quieren hacer, A ver, de los hermanos que están ahí conectados, alguna pregunta, algo que no se ha entendido bien. No se escucha nada, no se escuchó nada, Yehuda, fue un ruido lo que se escuchó. No se escucha. Ruido, lo que sale es ruido. No se escucha. No se escucha nada. Ruido es lo que sale. Lo que se escucha es un ruido, no se escucha la voz. Pon la pregunta por escrito. A ver. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí. Ah, qué bueno. No, yo lo que quería era decir algo, porque este estudio ha sido muy bueno que se haya dado, y espero que se suba por el YouTube para que muchos lo oigan y sepan la verdad, porque hay mucha confusión en el mundo, sobre todo en la iglesia. Hay mucha confusión acerca de esta guerra de Israel.
poniendo los ojos en este Israel como que es el pueblo de Dios y que hay que orar por ellos y que la victoria va a ser de ellos. Y No. eso ha sido un engaño. Amén. Ellos han engañado Amén. tanto a este mundo que se han creído que el verdadero Israel es ese que está ahí. Amén. Y es necesario que ellos escuchen para que puedan entender la verdad. Y muchos en el extranjero que están confundidos, uno por un lado y el otro por el otro, porque hay dos bandos y la mayoría están por el bando de los árabes, de Irán, y están confundidos, están perdidos todos, están perdidos, están en el mismo hoyo. Y hay muchos pueblos de Dios que pueden, al escuchar este estudio, Amén. Amén. abrir sus ojos espirituales Amén. y Amén. salir del Amén. engaño en que están en este Amén. momento. Amén. Shalom. Amén. Shalom, 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 shalom. Amén. A ver, otro hermano, ¿ya todos entendieron? Es muy importante lo que estaba diciendo el hermano, ¿quién me habla? El hermano Yehudá. Es necesario subir este estudio, ¿ves? Para que muchos ojos sean abiertos, porque hay muchas personas, la mayoría de las religiones, de las personas no vienen al pacto porque siguen creyendo que ese es el Israel. Y como Israel no guarda el pacto, guarda un sábado, todo el mundo sigue en pos de él. Pero el Señor, como sí conoce a los suyos y queda poco la venida de él está llamando a su pueblo, ¿verdad? Le está llevando la luz a su pueblo para que salga de Babilonia, para que salga del engaño. Shalom, shalom. Mire, esto es tan que la última guerra final, la gente lo está orientando a hacer una no tiene nada que ver la Torah, ni los profetas, ni los escritos, ni el Rey Hadash. Los 144.000, la guerra final más fuerte va a ser contra ellos, porque ellos son los que siguen la obra de Yeshua, de hacer ambos pueblos uno, dando el último clamor. Amén. Revelación. Es ocupación de Hasatán. Pelearán contra el Cordero. La esposa está llamando salgan de ahí para que el esposo viene porque hay una restauración que buscar. Un pueblo haya uno y él tiene miedo de eso. Shalom, shalom, Baruch Hashem. Shalom. Bueno, ya, tú entendiste. Correcto. Parece que se ha entendido. Se Y entendió. sigamos en el proceso profético porque hay mucho más que hablar. En el Shabbat que viene seguiremos esta encuesta. El domingo de reunión, si Y la el conexión domingo lo hay reunión. permite. A las 10, ¿no? A las 10. Sí. Shalom Rojodesh. ¿Cuál es el texto que dice? Ahora, a las 12:20 horas de Cuba, se acaba el Rojodesh, que comenzó a la medianoche. Shalom, shalom. Tata, ¿cómo se